¿Por qué tantas personas en el mundo consumen una sustancia tan dañina? La cocaína ha sido durante siglos una parte integral de las culturas indígenas de América del Sur. Sin embargo, lo que comenzó como un uso tradicional ha evolucionado hacia un problema global de abuso de drogas, con graves implicaciones para la salud física, mental y social. En este video exploraremos cómo la cocaína afecta el cuerpo y la mente, su evolución en el tiempo, los riesgos asociados con su consumo y las opciones de tratamiento disponibles para aquellos que luchan contra la adicción. En el siglo XIX, la cocaína era considerada una droga milagrosa y se usaba ampliamente en la medicina occidental. Un ejemplo llamativo de su uso histórico es el caso de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Él estaba fascinado por los efectos de la cocaína y la utilizó tanto en su práctica clínica como en su vida personal. Freud creía que la cocaína era una panacea que podía curar una variedad de dolencias, desde la depresión hasta la indigestión. Incluso llegó a recomendarla como tratamiento para la adicción a la morfina. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hicieron evidentes los efectos perjudiciales de la cocaína. Se descubrió que era altamente adictiva y podía causar daños graves en el cuerpo y la mente. A pesar de esto, durante décadas se siguió utilizando en diversos productos farmacéuticos y bebidas, hasta que finalmente fue prohibida en la mayoría de los países en el siglo XX. Pero a pesar de ser tan dañina, ¿qué impulsa a las personas a consumir una droga tan peligrosa? La cocaína es un alcaloide estimulante que se obtiene de las hojas de la planta de coca, nativa de América del Sur y cultivada principalmente en países como Brasil, Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Su historia se remonta a siglos atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cocaína se convirtió en una droga de abuso ampliamente consumida en todo el mundo. Existen dos formas principales: el clorhidrato o sales de cocaína, que es un polvo blanco soluble en agua, y el crack, que es una forma de cocaína como base libre que la fuman. El clorhidrato suelen consumirlo por vía intravenosa o intranasal, mientras que el crack, que son piedras blancas o amarillas, es más popular en comunidades de bajos recursos debido a su menor costo y su rápida y potente acción. Una vez que la consumen, bien sea fumada, inyectada o inhalada, es absorbida de manera inmediata y en cuestión de segundos llega al sistema nervioso central. La cocaína actúa en el cerebro principalmente inhibiendo la recaptación de neurotransmisores clave, como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, lo que lleva a un aumento en sus niveles en el cerebro y a la activación de vías neuronales específicas. Es este aumento en los niveles de neurotransmisores lo que produce efectos estimulantes y eufóricos en el sistema nervioso central. Sin embargo, estos efectos son de corta duración y pueden ir seguidos de agitación, ansiedad y paranoia. Los usuarios de esta droga describen una gran sensación de euforia, una especie de sentido de energía en aumento y de estado de alerta, un elevado estado de ánimo y un sentimiento de supremacía. A diferencia de otras drogas, el consumidor está consciente de lo que sucede a su alrededor, pero su efecto es de corta duración. El uso crónico de cocaína puede llevar a la tolerancia, lo que significa que se necesita una dosis cada vez mayor para experimentar los mismos efectos. La cocaína es, por mucho, una de las drogas más adictivas y peligrosas del mundo. Puede provocar síntomas de abstinencia grave cuando se intenta dejar de consumir. Estos síntomas pueden incluir depresión, ansiedad, fatiga y fuertes antojos de la droga. A largo plazo, el consumo de cocaína puede tener efectos devastadores en la salud física y mental de una persona. Puede provocar además problemas cardíacos, respiratorios, gastrointestinales, neurológicos y psicológicos, así como aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares y convulsiones. Si el usuario de cocaína deja de consumir la droga después de un periodo prolongado de uso, presenta el síndrome de abstinencia, que se caracteriza por la presencia de anedonia, es decir, el individuo no es capaz de experimentar placer. También puede sentir síntomas como fatiga, insomnio, pesadillas y un deseo irresistible de volver a consumirla. Es común observar síntomas depresivos, así como ideas e incluso comportamientos suicidas en personas con dependencia a la cocaína. Durante el proceso de abstinencia, el simple recuerdo de la euforia que produce esta droga, así como de los lugares o personas relacionadas con su consumo, pueden generar nuevamente el deseo de volver a consumir, lo que suele provocar recaídas. Estos signos y síntomas son característicos de la adicción, por lo que superar la adicción a la cocaína puede ser un desafío, pero por suerte existen tratamientos farmacológicos y terapias de apoyo que pueden ayudar. Además, es fundamental abordar las causas subyacentes del consumo de cocaína, como problemas de salud mental o factores ambientales, para evitar recaídas y mantener una recuperación a largo plazo. La finalidad de este video ha sido totalmente educativo. Agradecemos su apoyo con la suscripción al canal y aprovechamos de invitarle a conocer los efectos que tiene la droga más popular del mundo en el video que dejamos a continuación. Esto ha sido todo por ahora, en Píldoras de Saber Médico, donde la salud está al alcance de todos.